¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien. Les mando un saludo a todos los que nos están ahorita viendo y deseando que pues en esta época de incertidumbre, que es como lo podemos eh, manifestar, una incertidumbre en todo el país a nivel mundial, les vamos a platicar un poquito acerca de este manual y este protocolo para una normalidad entre comillas que no sabemos qué es lo que va a pasar y simplemente el gobierno federal lo que ha hecho es que ha reaccionado conforme van suscitando las cuestiones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicarles qué es lo que necesitan ustedes tomar en cuenta para que puedan tener un retorno exitoso, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó cuando el gobierno declara esta emergencia sanitaria por fuerza mayor? Lo que va a suscitar es que a todos nos piden que nos quedemos en casa, a todos nos piden que pues las empresas cierren de manera presencial sus actividades. Sin embargo, la Secretaría de Economía determina ciertas actividades que son esenciales. Que son esenciales, ¿por qué? Pues porque no se puede dejar de operar estas actividades, ¿no? Entonces, da ciertos lineamientos para estas actividades esenciales. Sin embargo, con todas las demás actividades que tuvieron que cerrar, pues se frenó la economía. Entonces, ahorita nos estamos afrontando en un regreso porque no podemos estar sin reaportar la economía. Entonces, ahorita lo que les vamos a explicar es qué decisiones fueron las que tomó el gobierno federal para que se pueda tener un regreso de manera escalonado y no afecte a que haya un mal en cuanto a la pandemia, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se tenga un retorno exitoso, no nada más para cumplir con los protocolos, sino que se cumpla con lo que nos está pidiendo por parte de secretarías de salud, secretaría de higiene. Y entonces, les vamos a empezar a mostrar nuestra presentación. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser este retorno? Este retorno, como les decía, tiene que ser paulatino y gradual. ¿Ok? Entonces, este retorno gradual lo vamos a hacer, o bueno, más bien se dividió en 3 etapas. ¿Ok? La primera etapa empezó el 18 de mayo con estos municipios llamados Esperanza, que eran los municipios en donde en el vecindario no se contaba con un contagio o que sus contagios habían bajado de manera gradual. Entonces, estos municipios fueron los que arrancaron con estos protocolos. En la segunda fase fue del 18 al 31 de mayo, todas estas actividades que determinó el gobierno como esenciales, les pidió que durante estos 15 días, del 18 al 31, se pudieran adaptar y validaran protocolos. ¿Para qué? Pues para que pudieran tener el mejor regreso, ¿no? Y en la etapa tercera, que fue el 1 de junio, es ya la etapa de reapertura a estas actividades tanto esenciales como nuevas esenciales. ¿Ok? Ahora, todas estas etapas dependen de este semáforo de riesgos epidemiológico que les estamos mostrando. Este semáforo, ¿cómo se determina? Este semáforo es lo que va a indicar el nivel de riesgo en el que se ubica la población. ¿Ok? Entonces, este es el parámetro. ¿Para qué? Para que las poblaciones o las localidades puedan reactivar. Ahora, ¿cómo determinaron este semáforo? La primera es con la magnitud de la transmisión. Segunda es con la demanda de servicios de salud. Y la tercera con un riesgo de contagio por nuevas actividades, por así decirlo. Entonces, ahorita nos encontramos aquí, mínimo en Ciudad de México, nos encontramos en un semáforo de máxima alerta, que es el color rojo. ¿Por qué? Pues porque ahorita todavía no ha bajado lo que se esperaba en cuanto a la transmisión y en cuanto a la demanda de servicios en el sector salud. Entonces, ahorita todavía nos encontramos en este nivel, pero es muy importante que ustedes revisen
en la población en la que ustedes están y se ubiquen. A lo mejor muchas otras poblaciones ya están a nivel naranja, entonces ya están en un nivel, ya no es máximo, ya es alto, y entonces ya pueden empezar a operar tanto actividades esenciales como no esenciales, pero de una manera un poco reducida, ¿ok? Y también el semáforo amarillo, pues es una alerta intermedia con la reactivación económica plena, pero teniendo un control de la población vulnerable, ¿ok? Ya cuando estemos en semáforo verde, pues ¿qué quiere decir? Que hay una reactivación total de la economía, evidentemente siguiendo los protocolos, ¿no? Al final de cuentas, pues esto no sabemos hasta cuándo se va a acabar, no sabemos si llegó para quedarse, pero esta es como nuestra nueva normalidad, ¿no? Este semáforo, y que al final de cuentas se espera que este semáforo se vaya modificando cada semana, ¿no? Entonces, esperemos que la próxima semana pues ya nos encontremos en un nivel naranja en donde más sectores puedan empezar a abrir y pues den las autorizaciones, ¿no? Para que se pueda abrir. ¿Okay? Después tenemos, les vamos a enseñar un mapita de cómo se encuentra ahorita a nivel república este semáforo. Entonces ya tenemos 4 lugares que se contemplan en semáforo amarillo, que es en donde ya hay una reactivación económica pues más amplia, pero pues en todos los otros estados todavía nos encontramos de alta a máxima, ¿no? Entonces, pues sí tener en cuenta que ustedes sean los que tengan que revisar semana por semana su semáforo, dependiendo de la localidad en la que se encuentren y también dependiendo de lo que autoriza el gobierno estatal, dependiendo su color. ¿Ok? Bueno, ahora, regresando un poquito al tema de las actividades esenciales. Al inicio, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Economía, determinó 38 actividades, mínimo aquí en la Ciudad de México determinaron 38 actividades, que fueron las que no pudieron dejar de elaborar o dejar de estar presencialmente. Una de ellas, pues el sector salud, obviamente no se pudo frenar, el sector farmacéutico, todo el sector primario, agrícola, de pesca, ganadería, el comercio de digital, logística y comercio pues de primera mano, ¿no? Todo es los abarrotes, alimentos. Y después, el 1 de junio, ya se dio autorización para que empezara minería, producción de cerveza, construcción, fabricación, y antier ya también se aperturó en la Ciudad de México al sector manufacturero. Entonces, pues son los sectores que han tenido que reactivar la economía antes que todos los demás y que han tenido que también tener un protocolo. ¿Para qué? Pues para que se eviten estos contagios, ¿no? Entonces, independientemente de esto, estos sectores han tenido también que reactivar de una manera pues paulatina, a lo mejor no con la totalidad que quisieran de su plantilla, pero pues ellos son los que ahorita se han tenido que ver como más afectados en cuanto al tema pues exponencial de salud, pero pues al final de cuentas ellos han seguido pues generando un ingreso, ¿no? Que también esto es pues, lo que más ha afectado. Después, otra cosa que es bien importante que ustedes ubiquen es de qué tamaño es su empresa. O sea, tenemos el micro, pequeña, mediana y grande. Entonces, ustedes tienen que visualizar en dónde se encuentran, para qué, porque no, obviamente no les van a pedir los mismos reactivos para el protocolo para una empresa pequeña que para una empresa pues grande, en donde ya hay un mayor número de trabajadores, ya a lo mejor necesitan transporte privado, entonces no van a ser los mismos requisitos que le van a pedir a una empresa pequeña que a una empresa más grande. Entonces necesito que ustedes se ubiquen en dónde está su empresa. ¿Okay? Si es sector también industria, o a lo mejor ha sido pues más como digital, que han podido llevar a cabo sector digital. Ahora, este manual básicamente va a tocar 5 puntos, ¿no? Que son
los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, que es como la base de lo que se está buscando con este manual, y los requisitos mínimos que está solicitando el gobierno para que ustedes puedan reaperturar, la autorización del Seguro Social que necesitan tener todas las empresas sí o sí para empezar a reactivar su economía, las obligaciones que tienen las fuentes de trabajo y las medidas que están optando estos centros de trabajo, ¿ok? Todo esto que va a conformar pues este protocolo de seguridad sanitaria. Bueno, estos son los 4 principios de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. El primero de ellos es pues el privilegiar la salud y la vida, porque ahorita pues no estamos ante una situación en donde sea de otro sector que no sea de la vida, tal cual. Entonces, ahorita lo que se está buscando, sí, reactivar la economía, pero lo principal es cuidar a todo este personal que va a volver a trabajar, cuidar a sus familias y cuidar también al centro, ¿no? Al centro que siga operando. Después, que existe una solidaridad y una no discriminación. Es bien importante que tengan en cuenta este tema de no discriminación. ¿Por qué? Porque nos han platicado de grupos vulnerables, nos han platicado de gente que puede contagiar a, a sus familias, que también son sector vulnerable. Entonces es muy importante aquí ser muy empáticos con la no discriminación y no caer en este tema. Después, la economía moral y eficiencia que tengan todos los centros de trabajo y una responsabilidad compartida. Esto no es una cuestión de que solo el patrón deba de cuidar y ya. O sea, esto es una cuestión de que todos nos tenemos que cuidar. Sus trabajadores tienen que entender esta cuestión, las familias de ellos tienen que entender esta cuestión. Si nosotros no hacemos responsables a todos, no vamos a poder salir adelante ni con el mejor protocolo, ni cumpliendo con todas las medidas, porque lo que estamos buscando es que se genere esta responsabilidad. El gobierno lo ha hecho, nosotros como patrones los hemos hecho, entonces necesitamos que también lo lleven a cabo. ¿Ok? Después, ¿cuáles son estos requisitos que nos pide el protocolo de seguridad sanitaria? Bueno, evidentemente cada fuente va a tener que implementar su protocolo de acuerdo a, número 1, lo que ya platicamos, si eres esencial o no. Número 2, si tu empresa es pequeña, mediana, grande, tú te tienes que ubicar, si es de la industria o a lo mejor es mucho más sector digital, ustedes se tienen que centrar en dónde entran para poder aplicar sus lineamientos, ¿ok? Y poder fijar la mejor estrategia posible. ¿Cuáles son esos requisitos? El promover la salud, la sana distancia, que pues nos lo han repetido en muchas ocasiones, el control de ingresos-egresos, que también es muy importante que se cuide, las medidas de prevención de contagios y el uso de los equipos, ¿no?, personales de protección. Entonces, vamos a platicar de estos. Listo. ¿Cuál es esta autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria? Bueno, esto básicamente es cumplir con el check que nos está pidiendo el gobierno federal a través del Instituto Mexicano de Seguridad Social, en el que ustedes tienen que subir su protocolo de acuerdo a la actividad que ustedes tengan, que ustedes ya hayan puesto en práctica su protocolo. Es bien importante que aquí no nada más se quede en papel el protocolo para cumplir con este requisito, no. Es muy importante que lo que ustedes van a reportarle al Seguro Social y lo que ustedes van a reportar en su protocolo esté implementado, esté en la práctica. ¿Por qué? Porque nos lo han repetido en varias ocasiones. Es, creo, peor que ustedes abran y digan que tienen todos los elementos de su protocolo, llega una inspección y no los tengan, ¿no? Esto puede causar una clausura, esto puede causar una multa. Entonces, es muy importante que completen su autoevaluación y aparte que llenen la carta compromiso, que esa pues, la tiene que firmar el representante legal bajo protesta de decir verdad, de que cumplen con todos los requisitos y para que puedan operar, ¿ok? Ninguna empresa, volvemos a lo mismo, ninguna empresa o ninguna industria podría reiniciar actividades sin haber tenido esta aprobación del Seguro Social.
Entonces, si ustedes todavía no son una actividad esencial, los invitamos a que mínimo hagan su autoevaluación con lo que ya han implementado en su empresa, para que vean si realmente ya se cumple con todos estos requisitos mínimos que están pidiendo y si no, que los implementen. Ahora, ¿qué puede pasar si ustedes suben su protocolo? Que les digan, perfecto, puedes operar, esta autorización tarda aproximadamente 72 horas, hay veces que es en automático o hay veces que requieren alguna otra información, que esa es la segunda opción, que requieran algún otro documento, entonces se lo tengan que mandar, o la tercera esa es que tengo dudas y te van y te inspeccionan, ¿ok? Y la cuarta es no cumples con los elementos mínimos que te estamos solicitando, entonces no se puede dar una reapertura. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que los pueden inspeccionar por este tipo de protocolos, ¿no? Y más por toda la información que lleva a cabo. Ahora, ¿cuáles son estas obligaciones que tiene la fuente de trabajo para reanudar sus labores? Bueno, lo primero es que tienen que promover la salud. ¿Cómo van a promover la salud? Por medio de infografías, por medio de imágenes, por medio de todas esas cuestiones que el gobierno nos ha repetido al cansancio, pero que son muy útiles. Ahorita no podemos convocar a todos para explicarles que se deben de lavar las manos frecuentemente, que tienen que usar gel antibacterial, que tienen que tener una práctica etiqueta respiratoria, que no se deben de tocar la cara, pero a lo mejor por medio de imágenes que estén en todo el centro de trabajo, pues les puede ayudar para que la gente esté consciente y ustedes mismos sean los primeros en promover la salud, ¿no? También el dar la información del virus, porque sabemos que mucha gente sigue creyendo que esto no es cierto, que esto es un invento, entonces es bien importante que le transmitan toda esa información a su personal para que ellos a su vez lo transmitan con su familia, ¿no? Y puedan creerlo. Después, otra de las obligaciones en la fuente de trabajo es la sana distancia. Es muy importante que se eviten aglomeraciones y por eso es que habilita el gobierno la fase 2, para que ustedes puedan ver si realmente su acceso es pertinente o no, para que no haya más de 2 personas en menos de 1,5 metros. Entonces, tienen ustedes que a lo mejor hacer cambios en su infraestructura, sí, es muy probable, pero para eso tienen que tener estas prácticas antes y tienen que estipular su protocolo de acuerdo a las condiciones que ustedes tengan y puedan tener una sana distancia entre los compañeros, entre el centro de trabajo, ¿no? Entonces, establecer horarios alternados, ¿para qué? Pues para comer, si hay comedores, pues ya no pueden haber personas que se sienten a los lados, que también pues haya horarios alternados a lo mejor para una actividad cotidiana. Y en su caso, también si ustedes brindan servicio de transporte privado a sus trabajadores, pues es muy importante que a lo mejor van a tener que ampliar porque pues ya no se van a poder sentar juntos, ¿no? Entonces es muy importante que mantengan la sana distancia. Otra cosa muy importante es la obligación que tienen de tener un control en el ingreso y egreso de la fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Obviamente el acceso a la fuente de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante que tengan un filtro de identificación de las personas que van a entrar, no nada más a los trabajadores. De hecho, se recomienda que haya una entrada aparte para los trabajadores y otra para todos los visitantes, clientes, proveedores. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores tienen cierto horario, ¿no? Entonces hay que empezar a ver de qué manera van a entrar sin que afecte, ¿ok? Después, que los que van a entrar tengan un filtro de cuestionario. ¿Qué quiere decir? Que estas personas no tengan una infección respiratoria, que no tengan temperatura, entonces tienen que tomar temperatura, tienen que proporcionar gel, tienen que verificar el uso adecuado de cubrebocas. Si la gente no trae cubrebocas propio, le tienen que brindar un cubrebocas nuevo a esa persona. Los tapetes desinfectantes y, bueno, lo que comentábamos, ¿no? Establecer si es posible una entrada y una salida exclusiva para el personal, ¿ok? Ahora, otro tema.
Cuando les firmen, tanto los trabajadores como los visitantes, de que ya no tengo temperatura, no tengo tos, no salí de viaje, que sí les firmen para que se hagan responsables de la información que están brindando y que sea fidedigna, ¿no? Aquí nosotros también nos podemos meter en un tema de ustedes son los que no cuentan con el control. No, él vino, me dijo que no tenía ningún síntoma, con su firma, incluso si le pueden poner, ¿ok? Después, otra obligación de trabajo es que tengan las medidas de prevención de contagios, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando, que ustedes sean el primer contacto. Me siento mal, no vengo responsable y no voy a contagiar a los. Tienen que darles información y tienen que tomar las medidas, ¿ok? Que es contar con los programas de sanitización y de limpieza, favorecer la ventilación. Es muy importante que trate de tener una ventilación natural, no aire acondicionado. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Es bien importante. Si una de las personas está contagiada, si llega al centro de trabajo y se contagia, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo la van a tratar? Lo principal es, los tienen que apartar de una manera inmediata, entonces tienen que tener un lugar que se pueda destinar para resguardo de esa persona. ¿Ok? Después, tienen que ver si él convivió con alguien más, pues que esas personas o se van a cuarentena o algo pase, ¿ok? Pero no los pueden dejar con todos los demás. Se tiene que tener un lugar destinado para apartarla a esa persona, ver que no haya convivido con alguien más, sanitizar de manera inmediata su lugar de trabajo o en donde estuvo. Y también es muy importante que trabajen de la mano con recursos humanos, porque recursos humanos es el que debe dar la información en caso que esta persona se sienta muy mal, pues llamarle a un familiar. Entonces sí es muy importante que a los trabajadores se les comente que deben actualizar sus datos, que deben actualizar su contacto para ver a quién se le va a llamar y en su caso pues tener teléfonos, ya sea si no tienen un médico interno, pues de un médico particular para que puedan llamarle o en su caso inclusive pues teléfonos de ambulancia, ¿no? Es muy importante que ustedes como centro traten al trabajador número uno con dignidad y número dos de manera oportuna, le den el trato pertinente y si ya está en su casa o se retiró, le sigan dando ese seguimiento, ¿no? Que requiere esta persona. Después, el uso de equipo de protección personal, como tal, pues el cubrebocas, la careta o gogles que se necesita, son productos que no se pueden compartir, son productos desechables, si es que son desechables, hay muchos que ya son lavables, entonces ustedes como centro de trabajo pueden brindarles a sus trabajadores dichas herramientas. Es muy importante que ustedes traten de documentar todo. Si es que ustedes se los van a entregar, que documenten que hicieron esa entrega oportuna del equipo de protección personal. ¿Para qué? Pues para que el trabajador después no venga y diga, no, es que a mí no me dieron, entonces yo no puedo usar cubrebocas. Entonces, no, a ver, es una obligación, es algo que no estamos requiriendo nosotros como centro, sino que nos está solicitando este protocolo y en su caso el gobierno, tanto estatal, municipal, federal, lo está solicitando. Entonces, también, ¿por qué? Porque se ha suscitado que muchas empresas les han dicho a los trabajadores, no, pues es que tengo barba y no me la quiero quitar porque siempre la he tenido. Entonces es muy importante que comenten que no es que ustedes como centro de trabajo tengan esa obligación, sino es somos todos, ¿no? Y es el cuidado de todos para que tengan pues estas medidas de prevención. Ahora, básicamente es el protocolo se divide entonces en la planeación que ustedes tengan como centro de trabajo con estas, primero, si son esenciales o no, segundo, si ustedes de qué tamaño son y tercero, el semáforo de riesgo epidemiológico en dónde se encuentra. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen a crear una planeación. ¿Ok? Después, muchas empresas que han hecho, han optado por crear comités para que traten este tema o a una sola persona la han hecho responsable de tema COVID, por así decirlo. Entonces ellos son los que deben de tomar las medidas de planear, ¿no? Y de definir, que sería el segundo punto, definir las medidas que van a promover, con lo que van a promover la salud
Y la tercera, seleccionar que esas medidas vayan de acuerdo a sus actividades dentro del centro de trabajo. ¿Ok? Después, el informar y capacitar. Es bien importante que continúen con una capacitación constante con su personal. Volvemos a lo mismo. No sirve de nada que ustedes tomen todas las medidas si el trabajador no toma conciencia y si el fin de semana va y se reúne con sus amigos a tomar cerveza o a jugar cartas. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que todo el esfuerzo que ustedes están haciendo no está valiendo de nada. Entonces es muy importante que capaciten y que generen una estrategia de compañerismo para que los mismos compañeros sean los que también levanten la mano en el momento que vean que un trabajador no está cumpliendo con lo mínimo que se solicita para cumplir con las medidas de prevención. Entonces, los mismos trabajadores los tienen que hacer responsables de esto. Ahora, ¿cuáles son las políticas temporales? Todos estos cambios que han tenido que crear en su empresa por tema COVID, que es, pues, a lo mejor el rol de puestos, a lo mejor una jornada escalonada, a lo mejor va a haber una nueva forma de medir la producción de sus trabajadores, que es desde teletrabajo o home office. Entonces, es muy importante que estas políticas temporales las manifiesten así, como una política temporal. No sabemos si esto va a tardar cuánto tiempo en que se regularice. Entonces es muy importante que sumen a todo el equipo dentro de estas políticas y les manifiesten que esto pues, es algo extraordinario. ¿Ok? La asesoría y el acompañamiento. Es bien importante que ustedes se asesoren de los expertos, que ustedes se asesoren incluso del gobierno. El teléfono de Locatel está disponible para dar asesoría a cualquier, digo, principalmente para los trabajadores, pero es muy importante que tengan esa asesoría y acompañamiento y a su vez una vigilancia, ¿no? Que este comité del que les platicaba o a la persona que van a encargar de tema COVID sea la que esté vigilando que realmente se estén llevando a cabo estos pasos, estos protocolos y estas políticas de la mejor manera posible. Y por último, pues cumplir con lo que pide, con lo que pide el gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. ¿Por qué? Porque ya empezaron a ver estas disyuntivas de a quién le hago caso, a lo que se publicó en el diario oficial de la Federación o lo que dijo Claudia Sheinbaum de que ya iban a haber cambios, ¿no? Sin que todavía cambie el semáforo. Entonces es muy importante que se cumplan, tratar de homologar lo más que se pueda con gobierno federal, gobierno local y que ustedes cumplan con todo lo que crean necesario que deban de cumplir. ¿Para qué? Para que no puedan haber más contagios, ¿no? Básicamente es eso. Yo entiendo que también les angustia el tema de una clausura, pero lo más importante ahorita es la salud de su personal. Sin su personal no podría seguir su fuente de trabajo adelante. Entonces es muy importante que los cuiden y que cumplan con estos protocolos. Después tenemos a esta clasificación de las personas en condición vulnerable o grupos vulnerables. ¿Qué quiere decir? Dependiendo del puesto que tenga la gente, va a estar en mayor riesgo o menor riesgo. Ahora, otro tema importante son los grupos vulnerables. ¿Qué pasa con todas estas personas de la tercera edad? ¿Qué pasa con las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad incluso? Que el gobierno ha recalcado que estas personas pues, son las más vulnerables a un contagio y también a las que es probable que cueste más el trato del COVID. Entonces, es muy importante que ubiquen a todo su personal dependiendo sus características y los acompañen, que no caigamos en esa discriminación. ¿Por qué? Porque el gobierno no contemplaba antes de esto, no existían los grupos vulnerables de la manera en que ahorita existen, ¿no? Entonces es muy importante que los cuiden, que tengan ese tacto con ellos y que piensen también pues consecuencias jurídicas que nos puede pasar con estas personas. Entonces básicamente ellos nos piden que hasta que estemos en semáforo amarillo, incluso verde, sean los que regresen, pero que también vean si esas personas son las que van a tener mayor riesgo por su puesto de trabajo o a lo mejor se les pueda cambiar el rol y puedan tener una mayor, que estén menos expuestos. ¿Ok?
Ahora les vamos a dar un ejemplo de la reapertura, de las fechas de reapertura que están aquí en la Ciudad de México, que son las siguientes. El 16 inició la industria manufacturera con horarios especiales, igual que tema de cervecería, tienen los mismos horarios. Después, el 18, el día de hoy, se reaperturan los pequeños negocios de barrio y más que nada en los centros históricos. También se prevé para el 19 ya la reincorporación de servicios profesionales, científicos y técnicos. El 22 ya sería una reapertura de tianguis y mercados, que digo, sabemos que muchos no han podido cerrar. El 23, la reapertura del centro histórico con un protocolo especial. El 24 de hoteles a un 30% y restaurantes a un 40%. Y el 25 de los centros comerciales. Les volvemos a decir, estas son las fechas, pero es bien importante que revisen el semáforo de riesgos y si el gobierno local ya lo estableció tanto en su gaceta o en el lugar en donde se haya establecido. Y bueno, aquí dejamos algunas preguntas que son las que pueden surgir de acuerdo a este manual. Digo, tratamos de hacerlo de una manera muy sencilla para que ustedes tomen nota de lo que necesitarían saber, que básicamente es que ustedes sean actividad esencial o no, que se ubiquen en el tamaño de su empresa y que empiecen, de acuerdo a los lineamientos, que empiecen a tomar las medidas de prevención. ¿Ok? Entonces, en la página de Nueva Normalidad del gobierno los van a ir llevando de la mano, los van a ir acompañando. ¿Para qué? Pues para que puedan ustedes regresar de la mejor manera posible. Volvemos a lo mismo, no es que ya no exista el virus, no es que ya haya una cura. Desafortunadamente no estamos ahí. Lo que pasa es que debe de existir una continuidad en la economía. Y esto se hace por eso, se hace por el bien de todos, de que la economía continúe, pero lo más importante es el cuidado de los trabajadores, el cuidado de nosotros mismos y que empiecen a tener esa cultura de si yo me cuido, te estoy cuidando a ti y si tú te cuidas, me estás cuidando a mí y esto es recíproco, ¿ok? Entonces, pues vamos a dar unos minutitos para responder algunas preguntas que tengan. ¿Por qué? Porque pues sí es un poco complejo este tema del protocolo, de lo que nos piden, pero bueno, básicamente es que ustedes tengan bien claros los lineamientos y opten por tomar lo que su actividad requiere. ¿Ok? Entonces, pues esperamos que les haya sido de utilidad esta presentación, esta breve plática.